¿Qué tal amigos? Bueno, jueves 20 de marzo y vamos preparando el segundo programa para esta doble fecha de eliminatorias. ¿Qué tal, Seba? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Daniel? Bueno, seguimos. ¿Con qué vamos, Daniel? Arrancamos con Bolivia-Uruguay. Bueno, a ver qué tenemos. Como tenemos 23 partidos, jugaron bastante más que otros que veníamos viendo, de los cuales 6 ganó Bolivia, 5 fueron empates y 12 ganó Uruguay. Y con Bolivia como local, de 11 partidos están los 6 que ganó Bolivia. O sea, Bolivia ganó los 6 partidos que ganó, los ganó de local. 4 empataron y tan solo uno ganó Uruguay en la altura. Bien. ¿Qué traes en el recuerdo? Bueno, rumbo a Chile 1962. El partido se juega en el Hernando Siles de La Paz. El 15 de enero de 1961 es la primera vez que se enfrentan por eliminatoria. Ese día, Bolivia y Uruguay igualaron 1-1. Los uruguayos debieron sufrir, Daniel, eh, a Bolivia en la altura ese día. Pero bueno, en aquel momento, por ahí los tiempos eran otros y era como que no se hablaba como hoy, pero sí sucedían esas cosas. Los jugadores sabían a qué se enfrentaban, qué es lo que era ir a La Paz. Le había ocurrido a Chile 4 años antes para la eliminatoria del Mundial de Suecia. Pero bueno, en este partido específicamente, los uruguayos sacan un empate. Este, eh, Cámaras de por medio, de gas, ¿cómo se dice? Eh, el tubo de gas de por medio, ¿no? Ya La se cuestión es que usaba en Uruguay, esa época. claro, ya se usaba. Las cámaras de oxígeno, quise decir. La cuestión es que Uruguay queda con 9 hombres, porque en ese momento no se podían hacer sustituciones, así que queda con 9 hombres. Uruguay termina empatando, un gran empate se llevó ese día de La Paz. Yo había preparado el mismo partido. Cubilla puso el 1-0 eh, para, para Uruguay y a los 54 minutos Alcócer puso el 1-1. Uruguay, Ramírez y Ángel Cabrera fueron expulsados por agresión mutua en ambos equipos. Ahí ya los dos quedaban con 10 jugadores. Y en el partido de vuelta tampoco le fue fácil a Uruguay, que ganó por 2 tantos contra 1, logrando la clasificación, pero una clasificación sufrida para, para Uruguay, que le costó más de la cuenta, ¿no? Eh, es que eso que mostraste que era de este partido. Claro, del partido aquel que había mencionado para la eliminatoria de lo que fue después del Mundial de 1962. La presentación de los equipos, a ver, vamos a compartirla, Daniel. Dale, ahí Pido mientras nuevamente. la vas buscando, vamos diciendo, Ahí a ver está. ahí si la tenemos. En aquel momento en el Hernando Siles de La Paz, eh, las Se, formaciones vi- de los dos equipos. Se vivían épocas convulsionadas en Bolivia, en ese 1961. Se aprobaba una constitución donde la educación era una cuestión de Estado y donde le daban carácter general y gratuito a la educación, donde mujeres y originarios empezaban a cobrar importancia, habían logrado el derecho al voto,
En 1952 recordamos que había estallado una revolución en Bolivia, el movimiento nacionalista revolucionario. Está desde 1952 hasta 1964, donde una contrarrevolución de derecha iría en contra de todos estos derechos. Hubo reformas agrarias, voto universal para hombres y mujeres, nacionalización de minas, control del Estado en los recursos naturales. Acá había un doble poder entre este MNR y los sindicatos bolivianos. Fue una revolución muy, muy importante, la revolución boliviana de 1952 a 1964 como dato histórico de qué pasaba en Bolivia en esos años donde se juega este partido. Y en cuanto a la actualidad, no, no sabemos cómo estarán después de la primera fecha, pero Uruguay viene más cómodo y Bolivia no puede perder puntos de local si es que quiere clasificar. ¿Cómo ves este partido? Un empate, Daniel, con resultado 1-1. Un empate con resultado 1-1. Estamos muy parecidos. Acá veremos quién va más. Yo voy que es también un empate, pero 2-2 para mí. Para mí va a haber goles. Me parece que Bolivia va a salir a querer llevarse estos puntos. Y pasamos a Venezuela-Perú. Bien. Venezuela-Perú, de 19 partidos, 4 fueron para Venezuela, 4 fueron empate y 11 fueron para Perú. Y de local está más peleadito, 4 para Venezuela, 4 para Perú y un empate. ¿Qué, ¿Cómo ves? ¿Qué trajiste Este, primero? este partido, jugado para la eliminatoria rumbo a Inglaterra 1966, una goleada de Perú 6-3 en tierras venezolanas. Eh, Esto es una historia de lo que le ocurre al plantel de la Vinotinto. En aquel momento todavía no era la Vinotinto. Las alegrías del fútbol, ellos las alegrías y las tristezas después terminaban en fiestas de alcohol, en borracheras, ¿no? Eh, el equipo venezolano había perdido con Perú, como habíamos dicho, este, 6-3. Los partidos anteriores, Venezuela los había perdido por diferencia de un gol, no era mucho, pero sin embargo ellos terminaban los partidos y se emborrachaban. La cuestión que en este partido en sí, eh, después de la derrota, eh, según cuentan las crónicas de aquel momento, la mayoría del plantel venezolano se emborracha y llegan los dirigentes al hotel. Bueno, ellos después tenían que viajar para el siguiente partido, pero ahí entre medio en el hotel llegan los dirigentes, bueno, se pelean con el plantel al verlos así en ese estado. El arquero venezolano casi llega a las manos con uno de los dirigentes. Bueno, la cuestión es que eran épocas, ¿no? En aquel momento donde los jugadores no eran tan profesionales, evidentemente. Bueno, incluso no hace mucho, eso pasa también en la actualidad, pasó mucho tiempo con los jugadores chilenos, ya en la época post-Marcelo Bielsa, pero bueno, esa será otra historia que contaremos en algún momento. Pero bueno, ese es el partido que traje. Quería resaltar esa cuestión, post partido, cómo los venezolanos canalizaban las derrotas en aquel momento después de los partidos. Ay, bien, bien, yo había preparado el mismo partido, ¿no? Que se jugó en Caracas el 2 de junio, que como bien dijiste ganó Perú
por 6-3 y que el primer partido lo había ganado Perú por 1-0. Y en ese partido que Perú gana por 1-0, la gente había ido con una expectativa de goleada en Perú y el equipo peruano se fue silbado. Fue silbado por el magro resultado y por el juego, ¿no? No había tenido un muy buen juego la selección peruana en ese partido. Un partido que arranca ganando Perú 1-0, lo iguala Venezuela 1-1, se pone a ganar 2-1, 3-1 Perú, descuenta Venezuela y después ya no. Ya Perú llega a los 6-2 y faltando poco para que termine el partido, descuenta Venezuela. Este partido tuvo dos características también inusuales antes del partido, dos factores extras. Una fue una lluvia, copiosa lluvia que hubo que condicionó el campo de juego, que no lo dejó en buenas condiciones. Y la segunda es que había una terna colombiana para dirigir ese partido. Pero por cuestiones de la Federación Colombiana no llegó a mandar a los tres árbitros, no llegó a mandar a la terna completa, mandó solamente el árbitro y los jueces de línea fueron venezolanos. Un dato curioso que hoy Ujú. sería impensado Claro, que un equipo admita que los jueces de línea sí, sean del equipo imposible. contrario. Claro, sí, sí. Anda a decir que los jueces de línea sean argentinos con el partido con Brasil o que los jueces de línea sean uruguayos en el partido Lo que con pasa es que Uruguay. era otra cabeza en aquel momento. Era otro Eso momento. nosotros, claro que revisionamos mucho el amateurismo, eso ocurría en el amateurismo también, o sea, son Está cuestiones bien. históricas, de cuestiones de etapas y que, bueno, que después de esas cosas por cuestiones de competitividad, por cuestiones de dinero van cambiando también. Y acá tenemos un duelo de necesitados, no podemos saber cómo habrán salido en la primera fecha, pero independientemente de eso, Perú se tiene que llevar algo de Venezuela si quiere clasificar, y Venezuela no puede tener otro resultado que no sea un triunfo, que es que quiere clasificar. ¿Y vos qué pronóstico vas a dar para este partido? Un empate, Daniel, Vos das un un empate. empate entre ambos. Yo creo que Venezuela va a pesar la localía y va a ganar. Vamos con, este es un lindo choque Colombia-Paraguay para la segunda. Ujú. Lindo partido, sí, Daniel, muy lindo Sí, partido. sí, sí. Y acá ahora cuando digámoslo, cómo van los resultados, se enfrentaron 27 veces. 11 ganó Colombia, 6 empate y 10 ganó Paraguay. Y con Colombia de local, ganó 5 Colombia, empataron 3 y 6 ganó Paraguay. La cuestión es que a ambos equipos les fue mejor en lo histórico, por poquito, pero mejor, de visitante que de local. Fíjate que Colombia ganó 5 y Paraguay ganó 6. Y en Paraguay ganó 4 y Colombia ganó 6. O sea que les va mejor visitando que sabiendo y entendiendo, ¿no? Que la historia pesa y hasta ahí. ¿Qué Ujú. partido traes para el recuerdo? Bueno, este va con foto incluida, Daniel. Este partido de Colombia-Paraguay trae aparejada para nosotros los argentinos hincha de Boca al Mono Navarro Montoya, Daniel. Que acá está en la foto con la selección colombiana. Quería contar un poco la historia que toca también este enfrentamiento histórico entre Colombia y Paraguay rumbo al Mundial de México de 1986, con victoria colombiana 2-1 ante Paraguay, que el Mono Navarro Montoya hace parte de ese
plantel, ahí lo vemos abajo, vemos varios jugadores conocidos que están con Navarro Montoya abajo. Bueno, está Valderrama justo abajo de él. Es el más Bueno, si miramos, claro, ahí, reconocible. claro. Bueno, la cuestión que Carlos Navarro Montoya, nosotros sabemos, bueno, es hijo del papá con nacionalidad argentina. Hizo su carrera en Once Caldas, en Colombia, eh, en Independiente Medellín, no, Independiente Santa Fe creo que también. Bueno, y jugó en Boca Juniors. Eh, Navarro Montoya hizo sus divisiones inferiores acá en Buenos Aires, en Vélez Sarsfield, Daniel. Pero en Colombia, en aquel momento, buscaban renovar, buscaban un arquero, buscaban renovar el arco, por llamarlo de alguna manera. La cuestión que el DT Gabriel Ochoa lo termina convocando a Navarro Montoya para estas eliminatorias del Mundial 86. La cuestión que Navarro Montoya debía debutar ante Venezuela en San Cristóbal. Todavía no tenía 20 años él, era muy, muy, muy joven. Pero bueno, la cuestión es que resultó que él no tenía el pasaporte colombiano. No había ningún papel que lo ligara a la nacionalidad colombiana de la mamá. Bueno, la cuestión que se tuvieron que mover, hacer los papeles lo más rápido posible, fue pasando la eliminatoria y recién le llegan los papeles para la última fecha ante Venezuela en Bogotá. Y después Colombia debe jugar con Paraguay dos partidos definitorios, que acá es donde hacemos la colación del partido donde Colombia le gana a Paraguay 2-1. Eh, la cuestión es que Navarro Montoya juega esos tres partidos en la selección colombiana y por ese motivo después la selección argentina, nosotros lo sabemos bien, Daniel, en aquel momento la regla no lo permitía, nunca pudo ser convocado por la selección albiceleste para jugar para la selección. La cuestión que Navarro Montoya tampoco nunca más lo hizo para la selección colombiana. Muy bien, muy bien. Ahí hay un lindo recuerdo de estos Colombias-Paraguay. Yo traigo uno un poquito más atrás en la historia, donde Paraguay le ganó 3-2 a Colombia. Fue el 19 de junio de 1957, ¿no? Era la clasificación para el Mundial de 1958. Era un triangular, Paraguay, Uruguay y Colombia. Esta particularidad de primero se juegan los dos partidos de local de Colombia, y Colombia le había sacado un empate 1-1 a Uruguay y cayó derrotada por Paraguay por 3-2. Después Colombia visitaría a los dos, tanto Uruguay como Paraguay, y iba a perder los dos partidos. ¿Qué quiere decir esto? Que después de esto, Paraguay le había sacado un punto de diferencia a Uruguay. Y ese punto de diferencia fue el que determinó todo. Paraguay recibe a, a Uruguay y le gana. Y con esa diferencia, ya el último partido, después que se juega en cancha de Uruguay, donde Uruguay gana por 2-0, es como que no llega a tener valor porque ya estaba clasificado Paraguay gracias a ese triunfo tempranero con Colombia, de un 3-2 que le costó, pero que lo llevó a clasificar para el Mundial de 1958. Eh, ¿Qué pronóstico tenés? También es un choque, si bien los dos vienen bien, los dos están clasificándose, que hay que ver cómo les va en esta tanda de eliminatorias. Es un partido donde perder algún punto te puede dejar afuera. ¿Cómo es el resultado para este? Local, Daniel, yo creo Ah, que vos das, va a sacar diferencias, sí, yo creo que.
Colombia, en Colombia es diferente a cuando sale Y de sus yo, tierras. yo creo que Paraguay se va a llevar un punto de tierras colombianas. Le voy a dar un empate y así aparte Bueno, nos vamos, nos vamos diferenciando para nuestro PRODE. bien, sí, sí. Llegamos al Te tengo que alcanzar, clásico. Daniel. Ahí creo que estamos iguales en aciertos, pero creo que te llevo, no sé si 4 o 6 puntos por haber Sí, algo así. acertado resultados. Algún Eh, resultado, sí. Vamos a Argentina-Brasil. Se Bien. enfrentaron poco porque, como bien contabas yo al principio, el tema de las eliminatorias que antes no caían en las mismas zonas, empezamos a enfrentarnos en los choques cuando ya era zona única, pero después hubo una que Brasil no jugó las eliminatorias por ser el campeón, el partido en pandemia que no se terminó jugando por todo ese circo de que los que habían ido a Inglaterra, el partido que se dieron los incidentes en Brasil y no se terminó, bueno, ese partido que decíamos que no se termina jugando, lo que lleva a que se han enfrentado nada más que 10 veces, de las cuales 3 ganó Argentina, 3 empataron y 4 ganó Brasil. Y con Argentina de local, ganó 2 Argentina, 2 empataron y una ganó Brasil. Y tenemos acá también esto, ¿no? De cómo se toma el historial. Algunos dicen que entre todos los partidos que se jugaron entre Argentina y Brasil están igualados. Otros dicen que Argentina le lleva un partido, que yo me inclino por esta, a Brasil, pero está ahí muy peleado el historial general, ¿no? Un día vamos a tratar ese tema. Hay un partido que no se toma en el historial, que es en la época del amateurismo, que Brasil venía a jugar a Argentina, bueno, y en aquel momento hubo un periodista argentino que los trata de monos a los brasileños. Bueno, la cuestión es que algunos brasileños se ofendieron, se fueron, no quisieron jugar el partido, entonces Argentina debió cederle a algunos jugadores a Brasil para, para jugar ese partido. Bueno, la cuestión es que ese es uno de los partidos que está en litigio, que como los brasileños dicen que no eran todos jugadores brasileños, pero bueno, un día vamos a entrar en esa historia que es muy, muy interesante para nosotros que nos gusta esta cuestión de revisar en la historia del fútbol. Yo lo que tengo son 40 Argentina, 39 Brasil y 26 igualados. ¿Y qué partido traes? Bueno, la última victoria, Daniel, de Argentina, de local, por eliminatorias, fue rumbo a Alemania 2006. Argentina le gana 3-1. Recordarás, Daniel, la época de Juan Román Riquelme, líder absoluto de la selección. ¿Te acordás que se decían que era Riquelme más 10 en la selección nacional en esa época? Exactamente. Sí, Bueno, sí, como que era bueno, que esa selección después va al Mundial, no llega por la cuestión de los penales, pero era una selección que práctica, si pasaba Alemania tranquilamente, le podía haber ganado a Italia en la semifinal, pero bueno, esa será otra historia que en algún momento nos ocuparemos también. Eh, Acá está la foto de Juan Román Riquelme en uno de los goles de ese partido. Ese fue un golazo fuera del área. Esa noche Argentina forma con Abondancieri, Colochini, Roberto Ayala, Heinze, Luis González, que después es reemplazado por Zanetti, Mascherano, Sorín, González, Riquelme, que es el autor de uno de los 3 goles, ahí está en la foto, Saviola, que después es reemplazado por Tevez, Crespo esa noche hace 2 goles, todos los goles en el primer tiempo. Descuenta para Brasil Roberto Carlos. Fue un partido, me acuerdo, estelar de aquella selección en el año 2005, que después jugó en la selección de Peckerman, Daniel. la selección de Peque. Muy bien, muy bien. Yo traigo otra selección icónica de Argentina.
que es la de Marcelo Bielsa. Argentina le gana por 3 tantos contra 1 a Brasil, estaba Scolari como director técnico brasileño y tiene una particularidad. El primer gol brasilero lo hace Ayala en contra. Un saque lateral, un rebote en el área y termina siendo gol brasilero. Se va ese primer tiempo ganando Brasil 1-0, ingresa Ortega, ingresa Gallardo, la selección cambia un poco la cara, lo empata con gol de Gallardo y el segundo gol de Argentina es de un brasileño en contra, Cris en contra de su propia valla. Perdón, y Argentina ganaba 2-1, no 3-1. 2-1 para Argentina. Ahí tuve que ir cambiando los partidos por algunos errores para que tengamos un partido distinto. ¿Qué particularidad tiene esta en pleno 2001 y la crisis que se vivía en el país? La selección argentina sale con una bandera, no épocas que todavía la FIFA no lo prohibía, en defensa de la escuela pública. No solo era la bandera, sino que también salieron sobre la camiseta con unas remeras blancas, con letras negras, que hablan de la defensa de la escuela pública. Elich era el ministro de Educación y se hablaba mucho de la privatización del sistema educativo. Recordamos, había renunciado López Murphy en marzo, había ingresado Cavallo, y todos sabemos, ¿no?, cómo termina ese 2001, ¿sí?, con el corralito, con los incidentes, los asesinatos del 19 y del 20 de diciembre, y el gobierno de la Rúa, Milei, digo, de la Rúa, yéndose en helicóptero, perdón, me confundí cuando nombré de la Rúa, no Milei, el que se terminó yendo en helicóptero. ¿Cómo, qué pronóstico tenés para este Argentina-Brasil? Con resultado, Daniel, victoria de Argentina 3-1. Creo que va a ser un partido con muchos Ay, goles ay, lo anoto. y Argentina va a ganar de manera contundente. Yo lo doy también. Vuelvo a decir, Argentina para mí va a ganar 2-0. No sé si es tanto pronóstico o deseo. Los dos vienen con ausencias, ¿no? A la de Messi por Argentina. Ellos vienen sin Neymar, pero me parece que Argentina está en un mejor momento que Brasil. Y nos queda el último partido El de último esta, partido. que es Chile-Ecuador. Chile-Ecuador se han enfrentado mucho. Chile ganó 11 partidos de los 26 que tienen en total, 8 empates y 7 de Ecuador. Y con Chile de local se enfrentaron 12 veces y es notoria la supremacía chilena. Ganó 9 partidos, 2 empataron y, y uno ganó Ecuador. Y también, perdón, hay un partido neutral que lo ganó Chile. ¿Qué, qué traes en el recuerdo? Bueno, Daniel, decir que este tipo de partidos, sobre todo como hablábamos hoy en la década del 70, trae aparejado mucha historia, sobre todo política y social. Eh, Rumbo a Argentina en 1978, Chile derrota 3-0 a Ecuador. Después no le alcanza, pierde con Perú y la clasificación al Mundial es de Perú. Pero a colación de este resultado, es para significar esta historia. El goleador Carlos Caselli y Elías Figueroa eran dos figuras absolutas del fútbol chileno en aquel momento, en la década en los años 70. Pero bueno, tuvieron una relación dispar con Pinochet, con el presidente dictador de aquel momento. Mientras que el defensa central no se metía en la contienda política, y bueno, y decía que ponía todo para Chile. Eh,
le agradaba a la dictadura. En cambio, Caselli despertaba todo lo contrario. Eh, no hacía críticas directas a Pinochet, Daniel, pero tenía mucha frialdad con aquel gobierno. Eh, Agregar que el goleador tuvo una relación cercana con los políticos depuestos, como Salvador Allende, el derrocado, ¿no? Por Pinochet. Eh, También hay una foto, para comentar esto vamos a mostrar la foto, que cuando la selección, ahí nos retrotraemos algunos años, cuando la selección chilena eh, viaja para el Mundial de Alemania, acá tenemos saludándolo a Pinochet, a Caselli, no se ve en la foto, pero él tiene, si alcanzan a observar, él tiene las manos detrás de su cuerpo. O sea, no le da la mano al dictador. Bueno, por todo este tipo de cuestiones, después 10 años después, comenta Caselli que su mamá fue secuestrada y torturada por el gobierno de Pinochet. Bueno, la cuestión que van pasando los años, se acerca esta eliminatoria a la que estamos haciendo mención. Eh, Caselli tenía todo, en aquel momento ya estaba jugando en el Español de Barcelona. Él ya tenía todo preparado para viajar y acudir a esta eliminatoria con la selección. La cuestión es que eh, nunca pudo llegar porque no le permitieron jugar esta eliminatoria al goleador chileno. La cuestión es eh, que esta eliminatoria y este partido, que no acude Caselli, finalmente, sin Caselli, eh, Chile termina quedando afuera. Así que bueno, más allá del resultado, más allá de este partido que he elegido, más que nada tocaba contar esta historia que creo que es de suma, es de sumo interés, de suma importancia para lo que es la relación entre lo que hablamos siempre, que no todo es la pelotita, Daniel, sino que hay cuestiones históricas que valen la pena mencionar. Muy bien, Seba, sí, sí, y más cuando están relacionadas a estas dictaduras sangrientas que hemos sufrido en toda Latinoamérica, ¿no? Así es. Yo traigo uno de 1965. Chile le gana 3-1 a Ecuador. Estaban en el grupo Chile, Ecuador y Colombia, ¿sí? Eh, y ambos terminarían quedando igualados en 5 puntos, y Colombia cerraría con 2. Leonel Sánchez ponía el 1-0 para Chile y empataba uno de estos grandes jugadores que ha tenido Ecuador, que es Spencer, ponía el 1-1. Rubén Marcos, otro gran jugador chileno, ponía 2-1 y Alberto Ahumada, de una gran generación chilena, ponía el 3-1 para Chile. Pese a tener Chile una mejor diferencia de gol, se establecía que en caso de igualdad se debería jugar otro partido y ese partido se jugó en Perú y fue triunfo para Chile por 2 tantos contra 1. En ese 1965 Chile había sufrido un terremoto potente, 7.4 en la escala de Richter el 29 de marzo, donde hubo grandes víctimas. Como para marcar, creo que es lo más destacado de este contexto histórico de Chile en ese año. ¿Y cómo es el partido Chile-Ecuador? Un empate, Daniel. Ay, vos ves un Chile empate. sí, no viene bien Chile, tanto ni de local como de visitante, y creo que Ecuador está en un escaloncito más arriba. Va a sacar un empate, Santiago. Ay, yo lo veo a un Chile que no viene levantando.
cabeza y me parece que Ecuador se va a llevar un triunfo de visitante. Veremos cuando terminen los partidos cómo nos ha ido con los aciertos. Esperamos que haya sido el agrado de la gente estos recuerdos de eliminatorias que hemos traído, Seba. Bien, Daniel, sí, la verdad que retomamos la actividad en Biblioteca del Fútbol. Mencionar antes de despedirnos, Daniel, que bueno, vamos a estar con los amigos de las redes, analizando, ya no va a ser un programa histórico, como hacemos habitualmente, el histórico por un lado y después vendrá el análisis de esta doble fecha de eliminatoria con los amigos de las redes, con los que vamos a tener algunos invitados. Así que bueno, saludarlos, Daniel, ha sido un placer estar otra vez contigo. Igualmente, Seba, esperemos que le haya gustado y los leemos en comentarios.